Muy buenos días, buenas tardes, estimados alumnos. Quiero iniciar esta nueva clase correspondiente al jueves 18, en relación a que vamos a tocar uno de los puntos más importantes y uno de los pilares que corresponde a lo que es nuestra materia, que es la psicopatología. Al hablar del campo de la psicología médica, hablábamos de que no solamente se establece el conocimiento de los aspectos psíquicos de la relación médico-paciente, también teníamos que entrar sobre una de las áreas más importantes, conocer los aspectos del funcionamiento psicológico de las personas, cómo funciona la mente normalmente. Y también vamos a determinar cómo funciona de una manera anormal el aparato psíquico de las personas. A esto llamamos psicopatología, alteraciones del aparato psíquico. Y tiene una relación transversal con la materia de semiología, donde ustedes abordan el funcionamiento normal y patológico del cuerpo, cuál es la forma en la cual funciona nuestro maravilloso sistema físico, nuestro cuerpo, nuestro soma. Acá nosotros abordaremos la parte normal y la parte anormal del funcionamiento de la mente. Y empezaremos con dos importantes áreas que tienen que ver con la atención y la orientación, englobadas dentro de lo que sería la conciencia. Porque para que la conciencia funcione, la atención y la orientación, como la memoria y otras funciones psíquicas, deben estar presentes para poder funcionar adecuadamente. En ese contexto y en ese sentido, podríamos decir que el conocimiento de la mente ha sido una búsqueda permanente del ser humano. ¿Dónde se encuentra la mente? ¿Será que solamente el cerebro puede explicar esto? Y cada avance que ha habido ha sido un reconocimiento con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología. En el año 2000, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina y Fisiología se le ha otorgado a un psiquiatra, psicoanalista y neurocientífico, el doctor Eric Kandel, con su estudio sobre la memoria, tratando de ubicar cómo hasta la neurona podría tener memoria. Unos estudios muy interesantes que le han valido el premio Nobel. El año 2014, el premio Nobel de Medicina y Fisiología ha sido para tres médicos y también neurocientíficos, el doctor McKeefe, el doctor y los doctores Morris, que son un matrimonio noruego, y Keefe es norteamericano, pero nacionalizado británico y trabaja en Inglaterra, sobre los estudios de la orientación espacial. Nosotros hemos analizado en nuestros tiempos de estudiante cómo la orientación estaba basada en persona, tiempo y lugar, pero actualmente a través de nuestros estudios se encontró que tenemos la construcción de ser un GPS virtual. Eso lo vamos a revisar en función de que es parte de nuestra materia, y ustedes deben ir conociendo también aspectos sobre los avances que hay en neurofisiología y neurociencias. Entre las generalidades podríamos decir de que la capacidad del cerebro humano para procesar la información a nivel consciente es limitada. Tal vez a nivel inconsciente la información es bastante más grande porque llega a través de todo nuestro sistema perceptual. En cambio, de manera consciente, la información es limitada a lo que nos damos cuenta. El ejemplo es de que no podemos seguir varias conversaciones al mismo tiempo. Nos hablan 2, 3, 4 personas y no podemos recibir al mismo y al unísono toda esa información, y tenemos que prestar atención a determinado discurso. Por ejemplo, si podemos entrar a un salón lleno de gente y todo eso, miramos, pero no podemos reconocer el rostro de todos los que están ahí, porque nuestra mente no quiera abarcar toda esa vasta información, con muchas cosas que ocurren en la actividad diaria de nuestra vida.
Entonces, como somos una terrible máquina de desvío de información, nuestro cerebro se va confrontando en cada momento, en cada instante, con múltiples demandas externas que están compitiendo para poder ingresar a la parte consciente y ser procesadas. Algunas demandas son externas, como las sensaciones a través de todo nuestro sistema perceptual que va recogiendo la información. Otras demandas son internas, que tienen que ver con los pensamientos, con las memorias, con las expectativas. En esta clase, predominantemente vamos a referirnos a las demandas externas que son captadas del medio circundante y que llegan a nuestro sistema consciente. ¿Sí? Entonces, para ir entrando en tema, tendremos que decir que la atención siempre está relacionada con la conciencia, con las alteraciones que puede tener la conciencia. Por lo tanto, tendremos que referirnos a la conciencia desde Filón. Habrá una clase determinada para que hablen de la conciencia y sus alteraciones. Nos hablaremos ahora más de atención y orientación. Tenemos una respuesta de alerta que en realidad es algo comportamental, fisiológico ante los estímulos que van viniendo y que nosotros los podemos. Entonces, fisiológicamente está dispuestos a atenderlos. La atención en sí es un efecto selectivo que utiliza el cerebro para categorizar estímulos de acuerdo a su importancia y de acuerdo a ciertos eventos y características de los mismos que podemos ver. Y la activación o intención, que es la preparación psicológica o cognitiva para realizar una acción determinada. Obviamente, para que puedan producirse estos fenómenos, tiene que haber un estado particular de la conciencia. Entonces, el primer elemento para que la conciencia sea un elemento que nosotros podríamos observarlos, determinarlos, es que haya un estado de vigilia. Entonces, en general y a grandes rasgos, podemos decir que la conciencia tiene un estado de vigilia, un estado de somnolencia, un estado de estupor y un estado de coma. Desde un punto de vista básico de evaluar y tener adelante esta visión. Entonces, para el primer aspecto de que se produzcan los elementos del funcionamiento adecuado de la mente, la conciencia debe estar en estado de vigilia. Tiene que haber una calidad meridiana para poder ubicarnos y darnos cuenta de lo que ocurre en nuestro entorno. Si bien la conciencia es un estado enteramente subjetivo, interno, pero manifiesta señales o signos que nos permiten observación en sus estados. Si estoy yo dando la clase y de repente había alumnos que están agotados y cansados, me daré cuenta que ellos están cabeceando un poco. Han dormido poco y han estudiado mucho. Y esto entonces determina que su nivel de atención no esté 100%, porque tiene una especie de agotamiento. Y esto es algo entonces que nosotros podemos observar, o disabilidad, mirar a otro lado, no atender. Eso es algo que podríamos ver dentro, posteriormente, de la psicopatología de la atención. Para que la conciencia pueda obtener toda la información de su entorno, la información de todo aquello que llega a nuestro sistema cerebral, tenemos que tener la capacidad de focalizar. Si no, sería una atención dispersa. Entonces tendríamos que focalizar. Esta focalización se llaman eventos enfocados por la atención. De esta manera, la inmensa información que está llegando a todo el sistema de nuestro entorno, de nuestro mundo, tiene que ser reducida a través de la atención. Y esta información entonces se presenta así, reducida a la mente. No solamente podemos prestar atención a las cosas que ocurren por fuera de nosotros, sino también a lo que ocurre en nuestra parte interna, como son las vivencias que nos trae la memoria. Entonces también podemos prestar un tipo de atención más interna, más introspectiva. Por lo tanto, la introspección es la observación de la propia conciencia por el sujeto. Esto es algo muy complejo, muy difícil.
porque el sujeto y el objeto son lo mismo. Por ese motivo, la gran dificultad para poder entender lo que es la conciencia. Estudiando el cerebro, no podemos entender qué es la conciencia. Nosotros hacemos un corte de Charcot en el cerebro y vamos a hacer esto en dos cerebros. Vamos a ver que los dos cerebros son idénticos, tienen la médula, la parte superior de la médula espinal, tienen la protuberancia, tienen el bulbo, la protuberancia, el encéfalo, la parte anterior de la corteza frontal, las circunvoluciones, la corteza occipital en la parte posterior, el cerebelo también, el calloso, el tálamo, el fornix. Sin embargo, este cerebro es de un sujeto completamente diferente al dueño de otro cerebro. Y ambos tienen 100.000 millones de neuronas y ambos comparten toda una anatomía idéntica, prácticamente idéntica. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la conciencia? ¿Qué hace a Pedro? ¿Qué hace a Juan? ¿Qué hace a Jaime? ¿Qué hace que cada uno de nosotros tenga una forma diferente, única, de establecer una vinculación con el mundo, de entenderlo, de aprenderlo, de conocerlo, de utilizarlo? En ese sentido, entonces, decimos, ¿será la conciencia la última frontera del conocimiento? Pues sí, la conciencia es lo último que tenemos que llegar a, o que podemos llegar a conocer los seres humanos. Algunos destacados neurocientíficos dijeron que la conciencia es como el universo. Conocer el universo es como conocer la conciencia, lo inverso. Por eso se llama la última frontera, porque ahí vamos a ver que al comer el fruto del conocimiento y la sabiduría, hemos llegado al límite de la vida. El ser humano, que es de la familia de los grandes simios, que es de género Homo y especie sapiens, el Homo sapiens, ha hecho un camino hacia llegar a convertirse a Dios. Bueno, eso es figurativo, ¿no ve? Pero el hombre, ¿cómo ha avanzado de ser el último eslabón de la cadena alimenticia a ser el dueño de todo el sistema de la creación, dentro de lo que corresponde a las posibilidades de la ciencia y del conocimiento actual? Entonces, la conciencia, algo que no podemos explicar mucho, alguien decía, es el fantasma dentro de la maquinaria, porque este masijo de millones de neuronas, sustancia blanca, sustancia gris, núcleos, y todo esto, ¿cómo es posible que determine un funcionamiento que es más que la suma de las partes del cerebro? No se puede explicar analizando el cerebro lo que es la conciencia, esta capacidad de percatarse de uno mismo, esta capacidad de que la maquinaria piense por qué está pensando, que la maquinaria haga las cosas y se pregunte por qué hace las cosas, que tenga conocimiento de lo que es y al mismo tiempo de lo que hace. Algunos dijeron que la emergencia, que el cerebro que la conciencia es una emergencia del cerebro. Es algo que surge más allá de lo que podríamos explicar. Es como una pantalla que recibe toda la información, que todo lo que está produciendo llega y se proyecta en una pantalla. Pero al mismo tiempo esta pantalla es vista a sí misma. ¿Quién ve la información que recibimos? Todo lo que un sistema perceptual organiza y construye cuando llega a nuestro sistema psíquico, ¿quién es el que lee todo lo que al mismo tiempo se está produciendo? Hay muchas cosas que damos por hecho, pero que no sabemos cómo funciona exactamente. En este camino maravilloso de la conciencia, entonces tenemos que darnos cuenta que hay unos obstáculos formidables para la ciencia, para conocer la conciencia. Watson y Crick, que descubrieron el ADN, la doble hélice del ADN, investigaron la conciencia. Y si no me equivoco, fue Watson, que a los 80 años seguía haciendo recuperaciones antes de morir sobre dónde estaría la conciencia, en qué lugar del cerebro
radica esta maravillosa emergencia del mismo. En estos grandes obstáculos para la ciencia que presenta la conciencia como un elemento para ser estudiado, está la unidad y la subjetividad de la conciencia. La unidad se refiere al hecho de que la conciencia recibe información de una manera simultánea a través de la atención. Si nosotros estamos caminando por la calle, estamos en la Heroínas y Ayacucho, estamos caminando. Todo está ocurriendo al mismo tiempo. Hay un perro que está cruzando al lado nuestro, la gente que viene en sentido contrario, la gente que camina al lado nuestro, gente que está vendiendo, una persona que está entregando un papelito de alguna propaganda, gente que está haciendo fila para comer algo, los olores de los alimentos que se están preparando, el semáforo que va a cambiar. Todo esto, todo este mundo está llegando al unísono, está llegando al mismo tiempo. Nosotros captamos toda la experiencia externa a nosotros al mismo tiempo. A esto se llama la unidad de la conciencia. Hay muchos estudios que dicen probablemente las neuronas trabajan en columnas, una columna determinada ya para cada tipo de experiencia y de esta manera está llegando. Es interesante, por ejemplo, en una serie de columnas que están en la corteza occipital, que tienen que ver con el reconocimiento de rostros. Hay mucha gente que no reconoce rostros, mira y ve que solamente son dos círculos y una boca y les cuesta reconocer. Se llama prosopoagnosia a esta alteración en el reconocimiento y hay células específicas para esto y dice que también hay células específicas para ver las líneas verticales, horizontales, oblicuas, hay otras para ver el movimiento, pues para ver el fondo, bueno, y el color, la retina, en fin. Esta es una cosa que todavía no se puede entender cómo está construyendo de manera unitaria lo que se observa. Y luego la subjetividad de la conciencia. Es lo mismo para uno o para otro lo que está observando y lo que está viendo. Cada uno de nosotros capta de una manera muy especial el mismo fenómeno. Hay una manera especial de sentir, una manera especial de seleccionar, una manera especial de saborear la vida, de entenderla. Y eso cada sujeto lo hace. Este mundo subjetivo también es algo que no podemos entender. Si yo voy a ver las cataratas del Niágara y de repente veo ese imponente espectáculo con un amigo, el amigo, yo sentiré que es una de las maravillas de la naturaleza y una muestra de la fuerza y presencia de la naturaleza. Miles de millones de litros de agua cayendo al mismo tiempo. En cambio, mi amigo podría decir, pues ahora, esto me asusta. Pero es lo mismo. Yo siento algo muy diferente. O como dice el autor de este artículo, Eric Kandel, dice, ¿acaso ese atardecer que estoy viendo en la orilla del mar y el ruido de las olas es lo mismo para mí o es lo mismo para ti? Entonces, esta es una experiencia que realmente lleva a que tengamos mucho que hacer para entender lo que es fundamentalmente la conciencia. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde se crea la realidad? ¿La realidad es esto que vemos, esto que estamos observando, esto que tocamos, o son solo percepciones o sensaciones o elucubraciones que hace el cerebro para que nosotros tengamos la realidad? Construimos la realidad, la vamos haciendo a través de nuestra experiencia, de nuestra biografía, de nuestros traumas, de nuestros fantasmas, de nuestras expectativas, de nuestros prejuicios, de nuestros esquemas mentales. Vamos a crear la realidad. ¿Qué es agradable y qué es desagradable? Las cosas no son agradables ni desagradables, sino uno puede tener una visión y crear algo desagradable o desagradable o a la inversa. Estamos nosotros construyendo, entonces, no solamente la realidad. Bueno, nuestros conceptos, nuestras vivencias están siendo construidas
a través de esto. Y esta es una interesante observación. Pero para que la conciencia pueda funcionar adecuadamente, necesita de una herramienta muy importante que es la atención y la orientación y la memoria. Entonces, la atención ya va determinándose, como ustedes se darán cuenta, de un enfoque de la conciencia sobre un determinado estímulo o sobre diversos estímulos. Implica una selección específica de la información a través del organismo que se logra por activación selectiva de áreas corticales necesarias para poder enfocar la atención e inhibir relativamente otras. En este mismo ejemplo que les doy entre la heroína y Ayacucho en tiempos no de pandemia, al estar ustedes caminando, observando y todo eso, van a cruzar la avenida y miran a un lado y de repente su atención deja de estar observando todo, parece que se tocara y observarán si hay una movilidad o no, y también están viendo ninguna persona a la que apresuradamente no vayan a chocarse y que este vehículo realmente esté estacionado, porque este que está dando la curva desde el tiempo de cruzar. ¿No ve? Aquí nos falta mucha educación vial. Nosotros que vienen los autos sabemos que tenemos que correr. En otros lugares se detienen. Un auto que está dando la curva se detiene para esperar que pasen los peatones por la franja amarilla o la franja de cebra, por el paso peatonal. Y yo estoy cruzando la calle y miro un auto, este auto tiene que desacelerar porque yo estoy cruzando. Aunque yo me haya distraído, tiene que desacelerar. ¿Y qué hacemos nosotros? Aceleramos y tocamos la bocina para que el pobre peatón salte. Esto es absurdo, es falta de solución vial. Bueno, toco esto para que ustedes reparen en situaciones en las cuales debemos mejorar como sociedad. Y bueno, se me vino a la mente hablar de esto. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que hacer. Tenemos que focalizar, entonces, hacia determinados estímulos para que la conciencia cambie. Igual nos pasa cuando vamos a una reunión. Estamos conversando, hay mucho ruido y todo eso, sin embargo, empezamos a enfocar lo que nos dice un enfoque mediado por la atención, empezamos a enfocar la conversación de lo que nos está diciendo nuestro interlocutor y parecería que baja el volumen de todo el entorno, de todos los estímulos que están viniendo, baja el entorno. ¿Por qué? Porque ustedes están focalizando la atención, igual que ahora. Están atendiendo, están atentos, están enfocados en esto y el ruido que hay cuando se abre una puerta, cuando alguien entra, cuando pasa y ustedes están enfocados atendiendo la clase. ¿Sí? Entonces, en el ser humano despierto, con su sistema nervioso íntegro y órganos sensoriales intactos en circunstancias ordinarias, recibe una gran cantidad de estímulos, como les daba el ejemplo del cruce de estas avenidas, las más importantes en Cochabamba, que superan la capacidad de captarlos y responder a ellos de manera organizada o simultánea. Muchos de estos estímulos no tienen la intensidad ni la duración suficientes para que lleguen a afectar a nuestros receptores. Pero de todos los que cruzan el umbral de excitación, solo una parte es captada y registrada. Esto es lo que hace la atención. Entonces, en este párrafo estoy explicando más claramente qué es lo que hace la atención. Este proceso de atención selecciona ciertos estímulos para hacerlos conscientes y que pueda llegar entonces a nuestra mente para que funcionemos adecuadamente. Si queremos captar las cosas de manera precisa, debemos concentrar la atención y esto depende de la intensidad del estímulo, las relaciones con los estímulos y su importancia subjetiva. Muchos de los sistemas de propagandas hacen eso. La intensidad, los colores y todo eso lo hacen importante. Últimamente estaba viendo la propaganda de Coca-Cola sobre lo que es la pandemia. Y aparte de entonces, varios estímulos interesantes que hablan relacionan las palabras con ciertos eventos. ¿Qué pasa cuando muestran la actividad médica? ¿Con qué los relacionan? Con una corcholata en forma de corazón.
Entonces ahí hay una actuación subjetiva. Hay los médicos, nos esforzamos, somos todo corazón, somos todo esfuerzo, y ahí nos envían en una corcholata de Coca-Cola este mensaje para que nos aumente más la tensión, ¿sí? Entonces es muy interesante cómo se juega con los aspectos de la atención y otros aspectos más en relación a la búsqueda de que todo esto llame la atención de la conciencia. Muchos de los aspectos que pueden llamar la atención de este sistema para la conciencia pueden ser propiedades de los propios estímulos. Por ejemplo, la repetición, el movimiento, el contraste, la novedad, la incongruencia, un evento que varias veces repite va a quedar fija. Y en el día podemos ver 20 propagandas de televisión o 20 propagandas de cerveza. El movimiento, los coloridos, los contrastes. Una fiesta con jóvenes, colores brillantes, ruido, música, alegría. Enfocan la atención. Eso es lo que quieren entonces para vendernos. ¿Sí? La novedad, lo que es bueno. La incongruencia, las cosas que chocan. Una mujer con bigotes, por ejemplo. Entonces, son situaciones que lo que hacen es atraer la atención a través de la propiedad de los estímulos. De esta manera, entonces, podemos llegar nosotros con cierta facilidad a dos términos que ya pueden ser más o menos percatados por ustedes, que son la atención voluntaria y la atención voluntaria. La atención voluntaria o activa, la atención involuntaria o pasiva. La atención voluntaria o activa, la que ustedes están en este momento desarrollando hacia lo que estoy explicando. O cuando ustedes les llama la atención o enfocan la atención, están haciendo la atención activa y voluntaria. Pero hay otra atención que está a nuestro alrededor. El ruido de nuestro entorno, la ropa que está sobre nuestra piel, la temperatura de la habitación, el peso, cuando caminamos, el peso de nuestros pies, el peso sobre el zapato, el sentir, nuestra presión sobre esto. Eso está ocurriendo al mismo tiempo que estamos hablando, pero eso no está llegando de una manera activa y voluntaria, está llegando de una manera pasiva e involuntaria, está llegando, está ahí. No prestamos atención, pero está llegando. Eso probablemente va más al sistema inconsciente y no al sistema consciente. Un alumno me contó un sueño donde estaba caminando por la zona norte y bueno, no estaba caminando, me contó que fue su sueño, que estaba soñando y que vio, le llamó la atención una construcción que tenía un saliente piso, un saliente de madera con figuras grabadas. Soñó que miró eso y vio y me dice, doctor, yo no recuerdo haber visto eso nunca, me he soñado. Y dije, tal vez fue una imagen de tu pasado, algún lugar que conocías, o tal vez algo que has visto, pero no has prestado atención. Has mirado, pero no has visto. La atención pasiva y la atención activa. Y me dice, no recuerdo. Y después de algunos días, en una casa, me dijo, he pasado por una casa que había estado unas 7, 8 cuadras de mi casa, una calle que no conozco mucho, y de repente he mirado con detenimiento y he visto aquello que fue en mis sueños. Le dije, bueno, evidentemente lo que has hecho y lo que has tenido tú de experiencia es que información pasiva ha ido almacenando, e involuntaria ha ido almacenando esta información, y de esta manera va al sistema inconsciente. El sistema consciente tiene la atención voluntaria o activa que está captando todo aquello que nosotros enfocamos para que tengamos esta claridad. Alguien mencionó que eso de la atención activa y pasiva o atención voluntaria e involuntaria es como que la atención involuntaria sería como la noche oscura que está delante nuestra. Ahí estamos adentro, los captamos, pero no los captamos nítidamente por la falta de luz, por la distancia. Es la atención involuntaria o pasiva. Y la activa es como un faro potente que agarra y que va alumbrando y va recorriendo toda esa oscuridad.
y detectando entonces mucho más claramente ciertos eventos. La atención voluntaria y la atención involuntaria. En relación a la orientación, que es otra de las áreas muy interesantes, entonces están la capacidad entre las generalidades, que es la capacidad de orientarse implica categorías, y esas categorías son de orientación. ¿Cómo nos orientamos nosotros? Y eso es algo consabido desde hace varios decenas de años, la orientación en las tres esferas: orientación en tiempo, en lugar y persona. La orientación en tiempo, obviamente, ubicándose el mes, el día, el año, y generalmente podemos fallar en un hospital cuando evaluamos a los pacientes, ellos fallan por 1 o 2 días, y eso es algo que podemos comprender, porque básicamente lo que ocurre es que en este tipo de orientación del paciente hospitalizado, como yo digo, todos los días son domingo, entonces uno va perdiendo básicamente esta posibilidad de ubicarse en tiempo, en lugar. Bueno, esto es algo que se comprende básicamente en su acepción y que puede fallar y que ya nos tiene que llamar la atención, y el lugar de planos y persona que tiene que ser básicamente en función de quién soy. Cuando esto falla, ya es un problema serio, nuestra psicopatología. Eso lo veremos en la siguiente clase, donde abordaremos la psicopatología tanto de la atención y la orientación, las formas patológicas de este tipo de problemas. Y recientemente la orientación espacial. No es lo mismo que lugar. Orientación y lugar donde estoy. La orientación espacial es la creación de un mapa, el GPS interno, que nos da en nuestra mente la ubicación de nuestro entorno y también del lugar y de nuestros desplazamientos. ¿Sí? Esta capacidad de la orientación depende de la existencia de datos perceptuales, de información que estamos recibiendo, de la memoria, que tiene que tener comparaciones de situaciones, de eventos y de recuerdos, y de la capacidad de juzgar la realidad y distinguirla de la fantasía, porque también podemos, bajo ciertos grados de patología, no distinguir lo que es cierto de lo que no es cierto, de lo que está pasando evidente o no, en ciertos problemas de alteraciones que vamos a describir posteriormente. Entonces yo quería referir un poquito unas palabras al GPS interno, que es el premio Nobel de 2014, que habla del GPS, de esta orientación espacial que se ha creado. Y estos estudios, pues como Cliffy, empezó en 1970. En los estudios John Cliffy del Reino Unido y Adalmar Britt Moser de Noruega, por el descubrimiento de neuronas específicas vinculadas con la orientación y desplazamiento en el espacio. En 1970 ya John Cliffy ya empezó a descubrir en los ratones que tenían electrodos implementados en profundidad en la corteza cerebral y que no necesitan de cables, nada, para que esa actividad de esos electrodos que están emitan una frecuencia hacia un electroencefalograma que determina cómo están disparándose y cómo están estimulando ciertas zonas del cerebro cuando qué hace el animal, y es captado entonces en un electroencefalograma. El primer estudio, que es el estudio de la derecha, el investigador británico lo que hizo fue encontrar que cuando los ratones pasaban por algunos lugares conocidos, se encendían unas células que llamó células de lugar, o que hacían que cuando pasaba por un lugar que ya había pasado antes, ahí se encendía. Si pasaba por un lugar nuevo, no se encendía, y a la segunda vez se iba encendiendo. Es decir, como que esas neuronas captaban un determinado lugar. Y eso fue algo que llamó la atención. Y estas células estaban ubicadas en el hipocampo. El hipocampo es una estructura en profundidad dentro del lóbulo temporal, que también tiene que ver con la memoria. Porque obviamente para que se encienda esa neurona tiene que haber un recuerdo de qué ha pasado por ahí. Y esa es una neurona del lugar. Pero no solamente se quedó ahí el estudio. Ya los noruegos, este es un matrimonio noruego, lo que ellos hicieron fue descubrir que no solamente
había una activación de una sola neurona, unas pequeñas neuronas, sino de varias neuronas que curiosamente cambiaban de acuerdo también en las actividades neuronas de acuerdo al lugar donde se encontraba el ratón. Por lo tanto, empezaron a pensar de que se iba construyendo en el cerebro del ratón una orientación del espacio, una ubicación temporoespacial llamada GPS interno. Así lo determinaron después. Y los estudios que hicieron, estudios en los ratones, fueron interesantes porque hicieron laberintos. Un laberinto, pusieron al ratón acá y vieron el ratón en qué tiempo llegaba de un extremo a otro del laberinto para obtener el alimento. Al otro lado había queso, así que el ratón, con gran alegría y con gran gozo, salía de este lado del laberinto, iba atravesando todo el laberinto y ellos veían cómo iba manejándose el hipocampo y qué neuronas se activaban y qué mapa estaban creando en el retransograma en relación a los estímulos. Posteriormente, volvieron a hacer el mismo movimiento y después se dieron cuenta que el animal ya no iba por los lugares equivocados, porque en el primer intento del laberinto iba a un lugar, iba a otro, se encontraba que estaba cesado aquí por otro lado y tardaba 2 segundos. En la segunda experiencia, 15 segundos, en la segunda experiencia tardaba 12, y en la tercera experiencia tardaba 9 segundos, y en 9 segundos ya no. Pero curiosamente, después de haber hecho el primer recorrido, en el segundo recorrido ya el ratón ya no iba a los lugares equivocados porque su mapa espacial ya le ubicaba que ese lado no debía ir y se iba hacia la izquierda y no a la derecha, porque a la derecha estaba cesado. Y en el segundo el ratón ya sabía eso, pero ¿por qué? Porque su cerebro y sus neuronas empezaron en esta área del hipocampo a funcionar y a crear un mapa espacial, de tal manera que el ratón sabía. Es como nosotros que estamos sentados aquí escuchando la clase y nos quieren levantar y ir al dormitorio, por ejemplo, nos está haciendo frío, vamos a abrigarnos, o que nos está haciendo sed y vamos a ir a servirnos un vasito de agua. Disculpen, un vasito de agua. En ese momento, nosotros no tenemos que ir buscando dónde está el dormitorio, dónde está la cocina. Si estas células estuvieran destruidas en nosotros, ¿qué es lo que haríamos? Nos levantaríamos y empezaríamos a buscar dónde está nuestro dormitorio, dónde está la cocina. Y eso es lo que hicieron. Agarraron y empezaron a destruir con alcohol absoluto algunas neuronas específicas en el hipocampo. Y entonces el ratón agarraron, lo soltaron, y entonces sumamente gozoso corrió en el laberinto ubicándose, llegó y a los 15 segundos logró llegar al otro lado. Luego volvieron a soltarlo y el ratón volvió a tardar 15 segundos, porque no encontraba cómo salir del laberinto y volvió a repetir los mismos errores porque no se ubicaba que a la derecha estaba César y el ratón con las células del hipocampo específicas para la orientación espacial destruidas, iba y se encontraba con la parte cerrada y nuevamente hacia el camino y nunca terminó de bajar de 15 segundos. Cuando nosotros envejecemos con patología, porque hay que diferenciar lo que es la senectud de la senilidad. La senectud es un envejecimiento normal y los cambios que tenemos en el cuerpo se determinan a este proceso normal en que ya no somos los mismos, ya no tenemos la blonda cabellera, ¿verdad? Es decir, estamos progresivamente perdiendo no solamente masa muscular, fuerza, flexibilidad, también perdemos neuronas. Cuando es en la senectud es un proceso progresivo y cuando es senilidad, que es un sinónimo de enfermedad o demencia, las perdemos de una forma normal, patológica, empieza a surgir esto. Las personas con demencia se levantan y en vez de entrar al baño se están entrando al dormitorio. ¿Por qué? Porque desconocen su orientación espacial, han perdido. Entonces estudios, y este premio Nobel 2014 va a tratar de entender cómo es que se van destruyendo esas neuronas y por qué se destruyen y por qué hay varios de los síntomas que tienen que ver, como ya se ha estudiado la memoria, también se estará estudiando también la atención y la orientación espacial.
Muy bien. La conciencia y la atención tienen cierta base psicofisiológica que nosotros tendríamos que entender, y es captar que para poder apreciar que funcione bien la conciencia, la atención, la conciencia debe tener un estado de vigilia. Uno debe estar despierto, en un estado vigil, para que capte todo lo que ocurre, para que la atención pueda entonces hacer de una manera adecuada. Y así seguirá la conciencia, la atención activa. Si uno no está despierto, si uno está somnoliento, si uno está agotado, si uno ha tomado unas copas, su atención, su conciencia no va a estar en una claridad meridiana. Va a estar en una situación de no funcionar adecuadamente, no captar y todo eso. Hay los grandes riesgos de conducir por evento de vida. La conciencia está disminuida y la atención entonces no está funcionando adecuadamente porque la conciencia no está visible. En ese sentido, la formación reticular es muy importante para entender lo que es la atención y la conciencia. Entonces, para hablar de estado de vigilia es muy importante hablar de la formación reticular, que consiste en una red de neuronas, que son neuronas con múltiples sinapsis, fibras cortas y de múltiples sinapsis, que empiezan en la parte superior de la médula espinal, van por la parte del bulbo, la parte de la protuberancia en el encéfalo, van subiendo y pasan por la parte posterior del tálamo, a través de la cápsula interna. Estas vías son unas vías que la forma reticular tienen que ver con el encendido de la corteza. Cuando estas fibras se estimulan, hay un despertar. Cuando se destruyen, la formación reticular puede ser que el paciente ingrese en coma. Bueno, ingrese en coma. Esta formación reticular tiene ese color celeste que ustedes pueden observar en la parte inferior y posterior de la médula del bulbo de la protuberancia que va ascendiendo hacia el mesencéfalo y tiene múltiples fibras de asociación con las partes superiores de la corteza cerebral, también con el tálamo, las tálamos reticulares. Y estas son formaciones difusas que van allá. La estimulación produce un despertamiento y su destrucción produce un estado de coma. Esa es la formación reticular. Y por estas características y esas proyecciones también se denominó sistema reticular ascendente a toda su proyección también hacia la corteza cerebral, que es algo que le vamos a tocar la siguiente clase. Bien, queridos alumnos, entonces hemos aprovechado en esta tarde el inicio de la visión de lo que es la psicopatología y estamos hablando de las funciones todavía normales de la atención y la concentración. La siguiente clase desarrollaremos entonces las alteraciones. Bueno, seguiremos todavía con algo de psicofisiología de la atención, orientación, y luego pasaremos a ver las alteraciones que tienen que ver con estas dos importantes funciones psíquicas. Muy buenas tardes. Estamos entonces conversando la siguiente semana.